Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien y pues estamos aquí en un episodio más de un estudio de lo que dice la Biblia. Fíjense que hay algo muy importante que ahora vivimos en nuestra sociedad, en este siglo, en donde hay batallas campales que se están levantando, mujeres contra hombres, hombres contra mujeres. Y el día de hoy vamos a ver el por qué está habiendo esta división, este odio creciente de las mujeres hacia los hombres y los hombres hacia las mujeres, ¿no? Estas batallas que nos están dividiendo como sociedad, como iglesia, como hijos de Dios, que no debemos dar lugar a ese tipo de situaciones. Lo que dice la Biblia. Hay batallas que hoy por hoy la sociedad, la iglesia está enfrentando y una de ellas es la división, ¿no? El hecho de levantarse como sociedad y empezar esta pelea de géneros, ¿no? Mujeres contra hombres, hombres contra mujeres, y ver realmente cuál es la raza predominante o el género predominante y ir en contra del más débil, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a estudiar realmente el diseño original que Dios le dio a la vida, el propósito por el cual Dios hizo la creación en el original, el propósito y el diseño que Dios le dio al hombre y a la mujer, tal vez vamos a poder entender realmente el corazón de Dios y el por qué formó a a estos dos seres tan diferentes, pero al mismo tiempo se complementan esas diferencias. Como nosotros podemos ver, si nos vamos en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, podemos ver cómo nos relata, ¿verdad? Este Génesis, el inicio, el comienzo de las cosas, ¿no? No vamos a hablar del comienzo de todo el capítulo 1 porque ya hay un estudio que habla acerca de Génesis 1. Pero vemos en este capítulo cómo Dios creó las cosas. Ese Dios soberano, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, ese Dios que tiene el poder total y absoluto para crear algo o de la nada algo, ¿no? Y entonces podemos ver cómo Dios empieza a formar los cielos, la tierra, eh, las aguas, la luz, ¿verdad? Las tinieblas, cómo llamó a la luz día y a las tinieblas la llamó noche, y así podemos ver, ¿no? Pero si nosotros seguimos avanzando en este capítulo 1, podemos ver que Dios no estaba solo, que había otra persona o otras personas con él, creando los cielos y la tierra. Y muchos creen teólogos, que es Jesús quien estaba con Dios en el Génesis, en el principio creando todas las cosas, y el Espíritu Santo. Recordemos que esta persona, estas tres, porque Dios es, hablamos de la Trinidad divina, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Tal vez nuestra mente no lo cabe concebir, pero es así. ¿Y cómo podemos pensar que Jesús estaba en el inicio? Si nosotros nos vamos a Juan 1, capítulo 1, veamos lo que dice. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y así empieza a hablar, pero dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, perdón, y el verbo era Dios. Entonces podemos ver cómo Jesús estaba en el inicio, en la creación de todas las cosas. Y vemos cómo llegamos al capítulo 1 de Génesis, verso 26, y dice este versículo así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27, verso 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra
los creó. Hay algo muy importante que está revelado en estos versículos, es que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, creó todo, hizo todo. Pero algo muy importante, Dios hizo tanto al hombre como a la mujer en el original, en Génesis 1 y 2, antes de la caída, antes del pecado, ¿verdad? Nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa que fuimos hechos a imagen y semejanza? Tal vez lo primero que se viene a nuestra mente es el aspecto del cuerpo terrestre, ¿no? De nuestros ojos, cabello, manos, piernas, etcétera, etcétera. Que tal vez somos igual a Él o que Dios es igual, ¿no? Y que tiene manos y así. También esto a lo que se refiere es que fuimos hechos a imagen y semejanza en el original, antes de la tentación de la serpiente a Eva, antes de la caída del hombre, y que pecara y los sacaran del Edén. Dios nos hizo imagen y semejanza. ¿Qué significa? Que hay características de la personalidad, del carácter, de la misma esencia de Dios que depositó en la mujer y en el hombre. Y entonces hoy por hoy que vivimos batallas campales entre quién es mejor, si la mujer o el hombre, ahora quién es más fuerte, si la mujer o el hombre, y en estas rivalidades que se están levantando hoy en día, perdemos de vista que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, con características de Dios en su personalidad, en su corazón, que depositó en diferentes situaciones, en diferentes características en la mujer y en el hombre, y que sí, somos totalmente diferentes, pero delante de Dios valemos lo mismo. Y que esas diferencias entre hombres y mujeres complementan. Y entonces, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa? Que hay características que Dios tiene, que depositó en la mujer, ¿no? Como por ejemplo, esa bondad, ¿no? La ternura, hablamos de que Dios es un Dios tierno, Dios es un Dios de amor. Dios es el único que tiene el poder para dar y quitar la vida, ¿no? Para dar vida. Y eso es algo que Dios depositó en las mujeres, dar vida nada más. Quitarla no está en nosotros, ni en ningún ser humano, solamente Dios. Pero Dios depositó eso en las mujeres, el dar vida, la ternura, la bondad, ¿no? La misericordia. Son cosas, entre muchas otras más, etcétera, que Dios depositó, características que Dios depositó en nosotras como mujeres y a la vez el hombre también, ¿no? Dios le dio al hombre el liderazgo, ¿verdad? El ser objetivo, Dios es un Dios objetivo, ¿verdad? Dios es un Dios, pues que se pone metas, esforzado, ¿no? Protector, cuidador. También son características de Dios que Dios en su misericordia y en su amor y en su sabiduría decidió que eso se lo iba a depositar al hombre en género masculino, ¿no? Son cuestiones que Dios decidió que iban a ser exclusivamente de Él. Cuando Dios nos diseñó así, era el fin y el objetivo de poder adorarlo. Él depositó en el original, antes de la caída, antes del pecado, su sabiduría, su discernimiento, tanto en el hombre como en la mujer, para así poder ellos tener una relación personal con Dios. Y así podemos ver cómo la trama de Génesis 1 se va desenvolviendo, ¿no? También recordamos que en Génesis 2, del 15 al 17 al 18, vean lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esta situación, en esta cuestión de ayuda idónea para él, ¿qué significa, no? Ser esa ayuda idónea. O para Dios, ¿qué había en su pensamiento? ¿Qué había en su corazón? Que anhelaba
a ser una ayuda idónea para Adán, ¿no? Ayuda idónea en el original, en el significado, dice que es apoyo, sí, es protección, sí, es cuidado, sí, es guía, sí, ¿ok? Y entre varios conceptos que Dios decidió. Y ayuda idónea también es la forma en cómo Dios actúa en nuestras vidas, ¿no? Dios es el que nos cuida, Dios es el que nos protege, Dios es el que nos siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Y a veces entendemos este mal concepto, ¿verdad? El que la ayuda idónea es como, sí, un apoyo, ¿no? Alguien así como, sí, alguien que va detrás de mí, no. O que va al lado de mí, no. Realmente van a la par, porque esa era la idea y el diseño original que Dios le dio al hombre y a la mujer desde el huerto del Edén, ¿no? Ser esa compañera, ser esa guía, ser esa que cuida, esa que protege, esa que abraza, esa que cubre, porque al final de cuentas son características que Dios depositó en la mujer. Y la idea de Dios al crear al hombre y a la mujer no es para que ella fuera al lado o detrás de él, sino para que fueran como esa forma de que ella está enfrente de él, ambos están enfrente como espejo, están de frente, ¿no? Y así van caminando. ¿Por qué? Porque cuando estás de frente de alguien, ¿no? Las cosas que tal vez yo no tengo, esa persona las tiene y me las puede compartir y nos podemos edificar y viceversa. Las cosas que esa persona no tiene, yo las tengo y nos podemos compartir y edificar, ¿no? Y, por ejemplo, también cuando estás enfrente de alguien, tal vez yo no puedo ver lo que hay en mi espalda o atrás de mis espaldas, pero la otra persona sí ve lo que yo no veo. Y viceversa. Cuando esa persona está enfrente de mí, él no ve lo que está detrás de él, pero yo sí veo. Y es así como Dios diseñó la situación entre un hombre y una mujer, que estén de frente, que puedan verse a sí mismos y que sean uno. Esa es la idea original que Dios tuvo para el hombre y para la mujer, ¿no? Ambos ser sus compañeros, ambos llegar a ser uno, así como nosotros debemos ser unos con el Padre. Entonces ellos estaban desnudos, pero no solo hablaba de esa desnudez física en el huerto del Edén, sino hablaba de una desnudez espiritual, donde tenían una fuerte comunión con Dios, una relación donde el hombre y la mujer no escondían absolutamente nada delante de Dios, sino que su alma, su corazón y su espíritu estaban totalmente abiertos a Dios, y Dios veía todo en ellos. Había una total transparencia en su amistad, en la relación que el hombre y la mujer tenía hacia con Dios. Realmente esos eran los roles originales por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Porque somos hechos a imagen y semejanza del Padre, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Depositó características en cada uno de nosotros que solamente le pertenecen a Dios. Donde Dios diseñó al hombre y a la mujer para tener una fuerte comunión con el Padre, una total comunión, donde no hubiera nada que nos separara y donde ellos pasaban gran tiempo, gran parte de su tiempo en amistad con el Padre, platicando. ¿Tú te imaginas el hecho de no tener el pecado y realmente estar totalmente abierto, expuesto tu alma y tu espíritu, tu corazón delante de Dios, donde tú puedas pasar horas platicando con el Padre, horas platicando con el Creador, preguntándole muchas cosas, teniendo esa convivencia, esa amistad, y donde pues realmente ellos estaban llenos de toda sabiduría, de todo entendimiento, de todo conocimiento, porque ellos amaban a Dios, ¿no? Y ese realmente fue el diseño original, ¿no? De Dios hacia la vida de los hombres y de las mujeres. Pero entonces, después, ¿qué pasó? En Génesis 3 viene la caída del hombre, viene esta separación espiritual del hombre hacia con Dios, ¿no? Y aquí podemos ver, como en el verso 1 del capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Realmente esto está tremendo, porque dice: pero la serpiente era astuta, ¿no? Creo que uno de los errores que tal vez cometió Eva en ese momento fue el tener una conversación con la serpiente, ¿no? El darle autoridad a esos pensamientos de duda en la mente. Eva codició la sabiduría, pero era algo, o sea, codició una sabiduría que ella ya tenía. Ella tenía la sabiduría de Dios, porque acuérdense que vivimos Génesis 1 y Génesis 2 en el original de Dios, en el hecho donde no hay pecado, donde el hombre y la mujer tenían una relación total y abierta con Dios Padre, con el Creador. Ahora ella viene y da una autoridad a un pensamiento, a una duda. Y realmente aquí podemos ver qué tan peligroso es poder dar autoridad a emociones en nuestra vida, en nuestra mente, a dudas y trabajar esa idea y creerla y después ejecutarla. Realmente es algo muy peligroso y es algo que ella realmente pasó en su mente, ¿no? En su vida. Y el hecho de desear algo que ella ya tenía con el Padre, ¿no? Esa sabiduría, ella estaba llena, ella estaba plena, porque tenía la plenitud de su relación, de su amistad con el Padre. Era algo que ella ya tenía. Y deseó algo que ya, ¿no? Que ya estaba. Y algo que la serpiente usó es que era muy astuta, como podemos ver aquí, ¿no? Le dice que si come del árbol de la ciencia del bien y el mal, se le abrirán los ojos y será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces la pregunta es: ¿que ellos no sabían lo que era bueno o malo? Por supuesto que sí, pero aquí viene lo que es el engaño. Sabrás el bien y el mal. Aquí el engaño que el enemigo ha usado y usó desde el principio con Adán y Eva, y que lo sigue usando con la humanidad, es que nos hace creer a la humanidad que ellos son sus propios dioses, que ellos pueden ser Dios, creando la moral a su conveniencia, creando el bien y el mal de acuerdo a tus pensamientos, a lo que tú consideras que es lo correcto, a lo que tú crees, y la forma en cómo te educaron o la forma en cómo la moral se va guiando. O sea, la realidad es que la moral cada vez cambia con cada época, con cada año, con cada década. Ese es el peligro: creer el bien y el mal, o actuar o decidir de acuerdo a lo que yo creo que está bien. Y es un peligro porque entonces estamos cayendo en la trampa de la serpiente de conocerás el bien y el mal. Nosotros debemos actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Lo que Dios dice que está bien, está bien. Lo que Dios dice a través de su palabra que está mal, está mal. Nosotros debemos de movernos bajo a lo que la palabra dice, no lo que una persona cree o dice que está bien, o lo que yo creo, pienso que está bien, sino es conforme a lo que la Biblia dice en su palabra, que está bien o mal, porque Dios es el creador, Dios es el que define el cómo y el quién y las cosas. Cómo empieza la decadencia del hombre y la mujer. Ahora tampoco es como la culpa de Eva, como decir totalmente es de ella, ¿no? Es que si no hubiera sido por la mujer, esto nunca hubiera pasado, porque al final de cuentas, volvamos al principio, eran uno. Y entonces cuando Eva come de la manzana, en ese momento no se le abrieron los ojos ante el pecado, sino fue hasta que Adán comió, porque eran uno. Ya eran uno. Ese fue el diseño original que Dios le dio. Entonces, ¿qué pasa? Adán come del fruto y se les abren los ojos al instante. Entonces fue una situación de ambos, de dos, no solamente de una persona, sino de ambos. Y es ahí donde el plan original se viene abajo y todas esas cosas que Dios había depositado en nosotros se perdieron. Se perdió nuestra relación con Dios, se perdió la amistad con Dios, se perdió esa vida eterna que el Padre había diseñado para cada uno de nosotros, ¿no? Pero Dios
da una promesa. Y eso lo podemos leer en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, ¿no? Aquí Dios ya tenía el plan. No es que a Dios se le fue las cosas de control y en ese momento ideó un plan, no. Ya estaban los planes de Dios hacer esto. Y Dios le dijo a la serpiente, vas a ser derrotada algún día, ¿no? La simiente de la mujer te va a vencer y te va a derrotar. Tú vas a querer lastimarla o herirla, ¿no? Pero su golpe de la simiente de la mujer va a ser mortal para ti. Y a lo largo de la historia de la Biblia podemos ver como la simiente, porque hay una simiente de la mujer y hay una simiente de la serpiente. Vemos como el enemigo, la simiente de la serpiente, siempre intenta como derrotar, como acabar la simiente de la mujer, pero podemos ver cómo Dios es un Dios fiel, un Dios de promesas que cumple sus pactos y es misericordioso, y cómo es que Dios va guardando el linaje, ¿no? De Abraham, que fue el que le hizo la promesa en Génesis, y va guardando su linaje hasta Jesucristo, y cómo es que Jesucristo venció a la serpiente, venció al enemigo, en la cruz del Calvario cuando murió por nuestros pecados y al resucitar al tercer día. Y vemos como ese plan original nuevamente se vuelve a construir, a levantar. Y es aquí donde Dios nos invita a vivir en ese original, ¿no? Si tú ya eres hijo de Dios, si tú ya creíste en Jesús como tu Salvador, tú puedes empezar a anhelar y a vivir eso que Dios diseñó desde un principio en nuestra vida espiritual, en nuestra amistad, en nuestra relación con Dios, y dejar estas situaciones de quién es mejor, ¿no? De quién, de esta cuestión de rivalidad, de menosprecio de hombres y mujeres, y entender que tenemos una función, que tal vez no somos iguales en ningún aspecto, en ninguna manera, pero que tenemos características de nuestro Dios que Dios decidió poner en las mujeres y que Dios decidió poner en los hombres, y que esas diferencias nos unen y que esas diferencias nos complementan. Y dejar de pelear por algo que es una mentira, y dejar de definir el bien y el mal a nuestra conveniencia y de acuerdo a la moral de este mundo. Y es aquí donde podemos leer esta parte, ¿no? Cuando realmente vivimos en ese amor con Cristo, dice, si yo hablase, Primera de Corintios 13 del 1 al 8, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este capítulo o estos versos, bueno, podemos ver en el contexto que Pablo lo escribió a la iglesia de los Corintios, donde hablaba acerca de muchos dones, ¿no? Si vemos el capítulo 12, cómo Dios dio dones espirituales a las personas, ¿no? No vamos a confundir dones con talentos, ¿no? Una cosa es el talento, una cosa es que eres bueno para música, para deportes, para cantar, son talentos. Los dones son, algún día estaría padre hablar de esos, los dones son como el don de la profecía, don de lenguas, el hablar en lenguas, don de interpretación de lenguas, entre otras cosas, ¿no? Y esos Dios los dio a la gente que es salva, a la gente que tiene al Espíritu Santo en su vida, y los dio para beneficio de la iglesia, para poder apoyar la iglesia, el cuerpo de Cristo, y no para beneficio propio. Entonces Pablo les dice, o sea, sí podrán tener dones, pero si ustedes no tienen el amor de Cristo, si ustedes no practican el amor, es lo que Pablo le dice a los corintios, de nada sirve, ¿no? Porque empieza, si yo hablase lenguas humanas, porque está hablando de los dones, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena, símbolo que retiñe. Entonces, ese amor realmente lo podemos encontrar y tener al momento que conoces a Cristo en tu vida y tienes una relación espiritual con el Padre y dejas que el Espíritu sea el que gobierne tu vida y no lo que tú crees que o piensas que está bien.
¿no? Y entonces empieza a conocer ese verdadero amor y recordar que este amor que habla Corintios fue el amor que Jesús tuvo por nosotros, porque Él sufrió en la cruz, Él nunca buscó lo suyo, ¿no? Nunca se gozó de la justicia, más se gozaba de la verdad, todo lo sufrió, ¿no? Por amor a nosotros. Entonces, ese amor el Padre quiere que nosotros lo vivamos y lo pongamos en práctica, de ya dejar de pensar este amor como un amor hacia una mujer, hacia un hombre, hacia una persona. No, el amor hacia Dios, el amor que mueve nuestros corazones y ese amor que hace que busquemos a Dios todos los días de nuestra vida y el amor, como dice su palabra, hace que obedezcamos al Padre. Para Dios eso es el verdadero amor. Y aquí esto lo podemos hacer, lo podemos ver en Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y en Juan 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, y en el 23, un verso anterior dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí podemos ver que el amar a Dios no es una emoción, no es como, siento bonito y creo que lo amo. Amar a Dios es obedecer su palabra tal cual Él la dice en nuestras vidas. Entonces aquí realmente podemos medir realmente cuánto estamos amando a Dios, ¿no? Y justo cuando conocemos al Padre nos empezamos a amar como Dios nos ama y podemos amar a nuestros iguales y empezamos a recordar que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero que esa imagen y semejanza de Dios se rompió cuando el hombre y la mujer pecaron en Génesis 3, pero cuando Jesús vino a instaurar y restaurar todo, eso es lo que vino a restaurar nuestra relación con el Padre y eso solamente se logra al momento que tú decides creer en Jesús como tu Salvador, ¿no? A creer en el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Y es donde te das cuenta que Dios quiere instaurar su reino en tu vida, ¿no? Y donde ya no hay más divisiones, donde ya no hay más luchas, donde el hombre no es el enemigo de la mujer, ni la mujer es el enemigo del hombre, donde los verdaderos enemigos son solo espiritual, son los enemigos, ¿no? Las cosas de los huestes espirituales, ¿no? Hay un mundo espiritual. Ellos realmente son los enemigos, no una persona. Y entonces debemos dejar a un lado como esa situación, esas peleas entre quién es mejor, hombre o mujer, ninguno. Los dos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios los ama y para Dios son ambos importantes, ¿no? Entonces hay que meditar mucho como en este punto, ¿no? De realmente dejar querer tal vez ser igual a algo o a un género que realmente pues no es el propósito y aprender como que el hombre disfrute las cosas que Dios le dio, ¿verdad? Con características y formas y maneras y personalidad y la mujer igual, ¿no? Realmente aceptar lo que realmente Dios quiso formar en cada uno de nosotros. Y esto es realmente lo importante, ¿no? Meditar en este punto, en saber que cuando el hombre y la mujer se casan, son uno solo, se convierten en uno solo y ya es como, las cosas de ella, las cosas mías, ¿no? Entonces, ese es el punto, ser uno como Dios anhela que seamos uno con Él. Y por ejemplo en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y entonces aquí podemos ver cómo Dios anhela que hombre y mujer cuando estén juntos se casen sean uno, así como el Padre y Jesús y el Espíritu Santo son uno, y como Dios nos anhela a nosotros y anhela que seamos uno con Él a través de la oración, de nuestra relación espiritual con el Padre, ¿no? Que dejemos a un lado esas divisiones, pero no hablo divisiones en cuanto a religiones, sino esas divisiones entre seres humanos, pero que el centro siga siendo Dios Jesucristo, no el hombre. Realmente eso es lo que Dios anhela, ¿no? Y recordar que Dios nos anhela. Dios nos anhela, Dios nos ama, Dios quiere transformar nuestras vidas, nuestros corazones,
dejar de vivir por la moral de este mundo, por lo que creemos que está bien o está mal, sino realmente remitirnos a la palabra, qué es lo que el Padre dice, qué es lo que el Padre anhela, qué es lo que el Padre quiere que yo haga y que obedezca para saber que yo lo amo, es saber dónde está mi corazón y dónde está mi obediencia o a quién es mi obediencia, ¿no? De verdad te invito para que medites mucho como en este estudio, que pongas como a meditar y a pensar todas estas cosas tan increíbles que Dios nos dio y valora lo que tenemos, valora tu cuerpo, todo lo que eres, valora a las demás personas y ama a Dios y síguelo con todo tu corazón. Bueno, de verdad espero este estudio ha sido de gran aliento y bendición para tu vida. Y pues, ¿qué te pareció? Oramos. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias porque pues podemos estar aquí delante de ti. Te pedimos por favor para que tú guíes nuestros corazones y podamos entender más quiénes somos, Señor. Pero para poder entender más quiénes somos, necesitamos conocer más tu palabra, Señor, y tu corazón, para realmente podernos encontrar ahí, Señor. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y bendice a todas las personas, por favor, Padre, que escuchen este estudio. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Su gloria, ¿quién la conoció? El centro es su trono. Él descendió, por mí murió. Solo Él es digno. Y te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Ante ti me rindo hoy. Y reinando estás, exaltado estás. Dios por siempre reinarás. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Dios de todo tiempo, por siempre Rey, te exaltaré. Solo tú eres santo. Y te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Ante ti me rindo hoy. Y reinando estás, exaltado estás. Dios por siempre reinarás. Y te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Ante ti me rindo hoy. Y reinando estás, exaltado estás. Dios por siempre reinarás. Gloria a Él, fuerza y poder, digno
Digno el que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él. Fuerza y poder. Digno el que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él. Fuerza y poder. Digno el que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él. Fuerza y poder. Digno el que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él. Fuerza y poder. Digno el que en el trono está. Aleluya. Gloria a Él. Fuerza y poder. Digno el que en el trono está. Aleluya. Aleluya. Digno el que en el trono está. Aleluya. Y te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Ante ti me rindo hoy. Y reinando estás, exaltado estás. Dios, por siempre reinarás. Y te adoro, Dios. Yo te adoro, Dios. Ante ti me rindo hoy. Y reinando estás, exaltado estás. Dios, por siempre reinarás. Glory and praise. Glory and praise, power and strength. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Glory and praise, power and strength. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Worthy is the Lamb of God. Hallelujah. Oh, hallelujah. It all revolves around your throne. Who can know